Vamos a ir terminando con Arduino. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hasta ahora hemos visto que Arduino tiene pues, muchas entradas, muchas salidas y tal. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo son esas entradas y esas salidas. Mira, si nos vamos al código, yo puedo tener de salida este tipo de pasadores, que lo llamo aquí, o pines o agujeros, que pueden estar en alta o en baja. Bueno, cualquier agujero, cualquier pin, cualquier pasador, puede estar en alta o baja. Fijaos que incluso estos que pone con A0, A1, A2 hasta A5, estos de aquí, también puede ser alta o baja. Cuando algo es alta o baja, es decir, pasa corriente o no pasa corriente, hay voltaje o no hay voltaje, decimos que es digital. Y por otro lado tenemos este tipo de pasadores, donde aquí no decimos si es alta o baja. Si recordáis, dábamos un número entre 0 y 255. Bueno, pues este tipo de pasadores, que son pasadores analógicos, son los que tienen esa onda pequeñita dibujada al lado, ¿vale? Si nos vamos aquí, pues veis que el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11, todos los pasadores son salidas digitales, acordaos, todos son salidas digitales, y los que tienen la onda son salidas analógicas. Y ahora vamos a las entradas. Yo puedo leer pasador digital, todos. Todos son entrada digital. Y entrada analógica son los que tienen la A. Es decir, todos pueden ser digitales, de entrada o de salida. Todos. Y luego estos de aquí son entrada analógica y los que tienen la onda son salida analógica. Dependiendo de lo que queramos conectar, pues habrá que ponerlos en un sitio o en otro. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un repaso de sensores. No nos ha dado tiempo a ver todos, hemos visto unos cuantos. Fijaos, en los sensores de entrada, yo tengo sensores que mandan corriente o no mandan corriente. Por ejemplo, el pulsador. Cada vez que yo lo pulso, manda corriente. Es una entrada digital. Manda corriente o no manda corriente, no hay más. Pero luego tengo el potenciómetro. Este, según iba yo moviendo la rueda, podía mandar más o menos corriente. Con lo cual, este pulsador nos da una entrada digital y el potenciómetro nos da una entrada analógica. Dependiendo de eso, entonces, tenemos que colocarlo en uno u otro sitio. Eso en cuanto a la entrada. Vamos a los de salida. Ponía entrada, vamos a salida. En los de salida teníamos, por ejemplo, la bombilla. La bombilla podía recibir más o menos corriente, dependiendo si recibía mucha corriente, lucía más, si recibía menos corriente, lucía menos. El LED es una salida digital. En el caso del LED, ¿hay corriente o no hay corriente? ¿Vale? El LED lo conectamos a estas salidas, da igual a cualquiera, lo definíamos en alta hay corriente o en baja no hay corriente. Pues hay dispositivos de salida que requieren una salida digital y hay dispositivos de salida que requieren una salida analógica. Vamos a fijarnos ahora en algunos tipos de detectores de sensores de entrada que no nos ha dado tiempo a trabajar. Por ejemplo, tenemos este de aquí que es con el que vamos a hacer lo siguiente, que es un sensor PIR. Bueno, estos sensores detectan movimiento, ¿vale? Cuando yo le dé a iniciar simulación, fijaos que aquí aparece, a ver, que se vea, perdón, aquí. Ahí. Aparece un punto que yo puedo mover. Si yo muevo este punto con el ratón, estaré simulando que algo se mueve. ¿Vale? Fijaos que se enciende en rojo, ¿vale? Simula que algo se mueve. Esto sobre todo se utiliza en alarmas, ¿vale? Si entra alguien a un sitio que no queremos que entre nadie, pues detectaría el movimiento
y mandaría una señal, ¿vale? Este, por ejemplo, mandaría una señal digital. Si hay movimiento, manda señal. Hay otro tipo de sensores, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que es un sensor de inclinación. Este mandaría una señal analógica. Fijaos cómo funciona. Aquí el dispositivo está recto y si se inclina, te va mandando una señal. Cuanto más inclinado esté, más corriente manda. Es un sensor de inclinación. Esto nos permite detectar, por ejemplo, si en un vehículo en una curva la inclinación que tiene, o un teléfono si lo has inclinado y debe cambiar la pantalla, etc. Tengo, por ejemplo, este sensor de gas. Estos sensores mandan distinta corriente dependiendo si hay gas o no, ¿vale? Tinkercad nos permite la simulación con una nubecita de gas. Si yo cojo la nube de gas y la acerco al sensor, detectaría que hay cada vez más gas, ¿vale? Bueno, son detectores de humo, ¿vale? Si, por ejemplo, un ejemplo son los detectores de humo. Tenemos este sensor de aquí, que es un sensor de distancia. Esto funciona como con dos altavoces. Bueno, en realidad uno es un altavoz y otro es un micrófono. Emite una señal y la recoge. Y en la simulación lo que tengo es un punto. Este punto, dependiendo de dónde lo mueva, mandará una señal, en este caso analógica, porque sí que me dice la distancia. Si está más lejos, manda corriente de una manera, si está más cerca, otro tipo de corriente, ¿vale? Es un poco complicado el tipo de corriente que manda porque juega con el eco, pero bueno, que sepáis que es una salida analógica. Estos sensores se suelen vender con un programa que ya está calibrado para que funcione. No hay que programarlo todo desde el principio. Bueno, si os fijáis por aquí, pues también tenemos sensor de temperatura. Bueno, nos permite simular qué pasaría si sube la temperatura en mi circuito o si baja. Bueno, estos son los que tenemos en Tinkercad. Por supuesto hay más. Hay sensores de humedad, etc. Bueno, pues vamos a por la tarea. Vamos a hacer una tarea. Vamos a hacer una alarma con un sensor de presencia. Vamos a conectar el sensor de movimiento. Fijaos que aquí tenemos la señal, potencia y tierra. Bueno, tierra tenemos que llevarlo a GND. Potencia tenemos que llevarlo a 5 voltios. Aquí abajo. 5 voltios. Ahí. Y la señal tenemos que conectarle a una entrada digital. Podemos conectarla, da igual a cualquiera de estas, me la cojo. A las 7. Vamos a ver qué pasa ahora. Nos vamos al código, quitamos esto. Le vamos a decir que nos escriba en el monitor en serie. Siempre utilizamos esto para saber qué está pasando, ¿vale? Vamos a poner en el monitor en serie, le vamos a decir que escriba lo que está entrando en el pasador 7. Bueno, iniciamos la simulación y en el pasador 7 hay un 0. Ahora no está pasando nada. Ahora voy a simular que hay movimiento. Imaginad que es una sala que está controlada por esta alarma y entra alguien en la sala. Es decir, voy a mover el círculo este que os he dicho. Cuando yo muevo el círculo, fijaos que en el monitor aparece un 1. Significaría que ha detectado que algo se está moviendo. Cuando se está quieto otra vez, vuelve a 0. Bueno, pues funciona de esa manera. Si algo se mueve, marca 1. Si se queda todo quieto, marca 0. Esa sería la manera en que recoge la señal. Pues como tarea os pido que hagáis una alarma. Es decir, que cada vez que se detecte movimiento, suene la alarma, que es este de aquí. Fijaos que este solo tiene positivo y negativo. El negativo va a ir a tierra y el positivo deberá ir a una salida digital. El resultado tiene que ser este. Iniciamos la simulación y si veréis que aquí aparece un dibujo como de unas ondas que está sonando y luego sonará el ordenador en vuestro
En vuestra casa, fijaos que si yo muevo el objeto, detecta movimiento mi alarma, sonaría la alarma. Si todo se queda quieto, la alarma deja de sonar. Movimiento, la alarma se queda quieto, deja de sonar.